Pero vamos, hermanos, vamos rápidamente a ir al mensaje, la palabra, allá en Éxodo. Yo quiero que vayas conmigo en Éxodo, capítulo 9. Éxodo 9. Quiero que vayamos al versículo 18. Éxodo 9, 18. Y vamos a leer desde el versículo 18 al versículo 26. Nos ponemos de pie si ya lo tenemos y vamos a leerlo alternadamente. Dice la palabra nuestro Dios, Éxodo 9, versículo 18. Dice: He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado, todos los que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se hace en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Así que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su mano hacia el cielo, y Jehová hizo tornar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. La tierra sucedió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en la asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y descargó todos los árboles del país. Versículo 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Yo quisiera, hermanos, hablar en esta hora acerca de el cuidado de Dios para con su pueblo. El cuidado de Dios para con su pueblo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno. Querido Señor, desde el momento en que tú abriste nuestra mente, nuestro corazón a recibir ese mensaje de tu palabra, ese evangelio precioso. Y lo recibimos, Señor, a partir de ese momento, Señor. Tú nos recogiste, nos redimiste como hijos. Y por esa causa estamos en este momento, Dios, aquí en este lugar. Y podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado. Y podemos dar testimonio que tú nunca nos has fallado. Podemos decir que tú has sido fiel en todo momento en nuestras vidas. Gracias. Gracias te damos por ello. Señor, ruego que tú nos ayudes a aprender, tú nos ayudes a recordar, tú nos ayudes, Señor, a poder poner en nuestros corazones tu palabra, tu verdad, y que esa palabra, Señor, de paz, fortalezca, afirme cada corazón. Señor, estamos viviendo en tiempos que no estábamos acostumbrados tal vez, pero tú dijiste que todo esto va a pasar y tu palabra dice lo que va a suceder. Ayúdanos que tu Santo Espíritu, Dios, que es el Consolador, que está con nosotros, que Él sea el que cada momento nos hable y conforte a cada corazón de cada hermano. Señor y Padre, hable a cada corazón. Ruego tu dirección en todo momento, Dios, y en este programa, en esta enseñanza, en esta predicación, me pongo en tus manos, Dios, y obra. Ayuda a los niños que están también con la clase. Da tu gracia a los maestros que están, Dios, hoy enseñando. Favor, Dios, sigue edificando a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Pueden tomar sus lugares. Y vamos, hermanos, a salir, sí, la escuela dominical.
Y bueno, hermanos, tenemos acá, hermanos, algo muy importante, muy interesante, algo que nosotros tal vez lo hemos leído una y otra vez a través de la lectura bíblica, y vemos la historia, hermanos, de lo que sucedió, ¿verdad?, en la tierra de Egipto. Sabemos que era un imperio pero tan fuerte, el imperio Egipto. Era un imperio que había, hermanos, conquistado mucho territorio. Y bueno, vemos ahí que el pueblo de Israel, ¿verdad?, fue a Egipto por causa de que había hambre, ¿verdad? Y José estaba ahí en Egipto, y bueno, José mandó a traer a Jacob con su familia y llegaron ahí, pero sabemos nosotros la historia, ¿verdad? Que hubo otro faraón que comenzó a esclavizar al pueblo de Israel, ya no tenía los privilegios que tenía cuando estaba José. Entonces, pero vemos aquí, hermanos, que el pueblo de Israel, ¿verdad?, estuvo por muchos años esclavizado, y cada vez era más duro, ¿verdad?, el trabajo que hacían ellos ahí en Egipto, levantando todas esas pirámides, ¿verdad? Todo ese orgullo, ¿verdad?, de Faraón, que se creía Dios. Entonces, el pueblo de Israel sufrió en ese tiempo la esclavitud ahí en Egipto. Pero sabemos nosotros, hermanos, que la promesa de Dios siempre fue, ¿verdad?, que Dios los iba a rescatar de ahí de Egipto. Ahora sabemos nosotros también que el pueblo de Israel durante ese tiempo nunca, podemos ver que el pueblo de Israel estaba endurecido. Y el pueblo de Israel, hermanos, estaba apático a las cosas de Dios. Cuando el pueblo de Israel clamó al Señor, cuando el pueblo de Israel clamó a Dios, en ese momento fue cuando Dios atendió a ese clamor del pueblo de Israel. Clamaron, y Dios, hermanos, ¿verdad?, preparando ya de antemano, ¿verdad?, en los planes de Dios, preparando ya a Moisés para un propósito específico. Pero el pueblo de Dios, hermanos, ¿verdad?, clama al Señor, y es cuando Dios, ¿verdad?, manda a Moisés, llama a Moisés para que él sea el libertador del pueblo de Israel. Y aquí cuando vemos, hermanos, aquí la palabra de Dios, y vemos claramente cómo Dios, hermanos, es capaz de todo. Amén. Que no hay nada que no pueda hacer. Y sabemos nosotros que todas las plagas que Dios trajo a la tierra de Egipto fue para humillar cada uno de los dioses, de las divinidades del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. Porque, hermanos, realmente ellos eran idólatras, ¿verdad? Idolatraban a lo que era el toro, adoraban lo que era la rana, adoraban lo que era ¿verdad?, el Nilo, adoraban, hermanos, a todos, ¿verdad? A todo esto, ¿verdad? Eran divinidades para ellos. Al sol, adoraban muchos dioses ellos tenían. Entonces, cuando el Señor, hermanos, trae, ¿verdad?, este castigo sobre Egipto, porque estaba, ¿verdad, hermanos? Tenía esclavizado al pueblo de Israel, pero no solamente tenía esclavizado, sino que estaba abusando, ¿verdad?, de esa esclavitud de los esclavos, que era el pueblo mismo de Dios a quien se le dio promesa, ¿verdad, hermanos?, que él iba a traer a la tierra de Canaán. Ahora, vemos aquí, hermanos, que en estos pasajes que leímos, nosotros tenemos que saber y entender ahí como creyentes solamente, hermanos, la palabra del Señor. Como creyentes, solamente la palabra del Señor debe, hermanos, bastar para saber de los cuidados de Dios para con su pueblo, para con sus hijos. Amén. Amén. Mira, para el creyente, de verdad, solamente con leer la Biblia y ver cada historia de la mano de Dios en la vida de su pueblo, es, hermanos, un testimonio vivo de que Él tiene cuidado de sus hijos. Y cuando vemos aquí, hermanos, cada vez vemos, hermanos, más testimonios acerca de lo que Dios hizo en la tierra de Egipto y cómo Dios cuidó del pueblo de Israel en todo ese tiempo que anduvieron, hermanos, hasta que llegaron a la tierra prometida. Pero no solamente eso, hasta en estos tiempos, cómo Dios ha cuidado al pueblo de Israel. Pero vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, que es interesante, hermanos, porque realmente, hermanos, la palabra nos debe dar, hermanos, esa fortaleza en nuestro corazón de que Dios tiene cuidado. Y aunque, hermanos, porque la palabra de Dios, si yo no la creo, no me sirve de nada.
Amén. Si la Biblia yo la tengo, pero no la creo, leo las promesas y no la creo, es como cualquier otro libro. Cualquier otro libro. Puedo leer otro libro de cuentos y eso, y leerlo, y si yo no creo lo que dice y las promesas que trae la palabra, no me sirve de nada. Porque la promesa, hermanos, se abre a través de la fe, y la fe es creer a Dios. Esa es la fe, creer a Dios. Porque muchos dicen creer en Dios, pero no todos creen a Dios. No creen a su palabra. Y cuando llega el punto, ¿verdad, hermanos?, de que debemos poner en práctica esas promesas, es cuando nuestro corazón, ¿verdad, hermanos?, se debilita. Y cuando nosotros, hermanos, no desmayamos porque no creemos lo que Dios hace, lo que puede hacer. A ver, chicas, quisiera que se sentara uno allá con Janet, por favor, ¿sí? A alguna de las dos, por favor. ¿Puede ir allá? Con Janet, a un lado de Janet allá, por favor. Gracias, chicas. Sí, van a aprovechar, ¿ok? Queremos de todo corazón que aprovechen la palabra, ¿ok? Así que vamos, hermanos, vamos a rápidamente a continuar. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, pudo ver claramente, ¿ok, hermanos? El pueblo de Israel pudo ver claramente, él pudo ver, hermanos, la mano de Dios y los cuidados de Dios por ellos. Diferente es de que ellos después se rebelaban ante el Señor. Porque no hubo, hermanos, ninguna duda de que Dios estuvo con ellos. Y se pudo ver, y hermanos, y ver claramente lo que Dios quería para ellos y que Él quería lo mejor. Y que Él, cómo lo guardó. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo Dios hizo diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Ahora, nosotros tenemos que saber, hermanos, que Dios hace una diferencia. Amén. ¿Por qué? No porque Dios sea injusto, no, sino porque realmente los creyentes, ¿verdad?, son sus hijos. Los creyentes son apartados para Él. Como el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, quien Dios eligió, y a pesar de, hermanos, de que el pueblo de Dios había muchos que no creían, ¿verdad?, Dios aún seguía su promesa para con el pueblo de Israel. Y sigue todavía su promesa. Ahora, los cuidados de Dios para con sus hijos es lo mismo. Es lo mismo. Porque el creyente, hermanos, ¿verdad? Dice la palabra, nosotros somos el pueblo adquirido por Dios. El pueblo de Israel, el pueblo, hermanos, elegido de Dios, pero el pueblo, la iglesia es el pueblo adquirido por Dios. Un pueblo, hermano, adquirido por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y con un precio alto que Él pagó por nosotros. Entonces, si podemos ver ahí en este versículo 26 de que leímos, del capítulo 9, ahí de Éxodo, dice: solamente, dice, la tierra de Gosén, dice, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Dice la palabra de Dios, hermanos, a través de la Biblia, leemos que dice que hubo granizo, piedras con fuego que cayeron sobre Egipto, tal, dice, que no la había habido nunca en la tierra de Egipto, desde que se fundó, no habían visto tal cosa. Ellos se dieron cuenta claramente que no era, hermanos, coincidencia de que la mano de Dios, aquel Dios que no veían, pero que era un Dios real, estaba haciendo algo grande ahí, mostrando su poder. Entonces vemos ahí que ellos, hermanos, sufrieron todas las plagas, pero vieron que el pueblo de Israel estaba cuidado, estaba guardado. El pueblo de Israel estaba bien. Entonces, claramente se dieron cuenta del poder, hermanos, del pueblo, hermanos, del poder del Dios del pueblo de Israel. Entonces, cuando vemos ahí, hermanos, también vemos un poquito más adelante, quiero que veas conmigo ahí en Éxodo capítulo 11, una de las últimas, bueno, la última plaga, como nos menciona ahí, dice la palabra de Dios, capítulo 11, versículo 5. Dice, y morirá, dice, todo primogénito en tierra de Egipto, ¿verdad? Que estaba anunciando la última plaga, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor, dice, por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, dice, ni jamás habrá. Dice, pero contra los hijos de Israel. Dice, pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, dice, ni un perro moverá su lengua,
para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, para que veáis que Dios hace diferencia, ¿verdad, hermano?, entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Entonces, claramente, hermanos, había, ¿verdad, hermanos? El que no quería verlo estaba ciego, pero realmente veía claramente, aún los inconversos, yo creo que veían ahí, esta es la mano del Dios de Israel. Este Dios es poderoso. Y pudieron constatar que no había un muñeco hecho de barro, de madera, de oro, de plata, que pudiera hacer frente a ese Dios todopoderoso. Y ellos fueron humillados porque, hermanos, ¿verdad? Ahí ellos que adoraban a un buey, todos los animales murieron, ¿verdad? Ellos ahí que adoraban, ¿verdad? A las ranas, ¿verdad? También todas las ranas invadieron el palacio, invadieron todo a través de la plaga. Y ellos que adoraban al mismo, ¿verdad? Al río Nilo, se convirtió en sangre. Y no pudieron hacer, todo esto fue, hermanos, ¿verdad? Humillado, ¿verdad? Y todos esos dioses fueron, hermanos, ¿verdad? Puestos en evidencia de que no pueden hacer nada ante el Dios todopoderoso. Pero aquí vemos lo más grande, que ese Dios todopoderoso hizo una diferencia entre el pueblo de Israel. Y él lo tomó aparte y no pasó nada con el pueblo de Israel. Entonces, cuando vemos nosotros, hermanos, cuando vemos esto, Moisés compone un cántico. Moisés compone un salmo que se quedó entre los salmos. Y mira lo que dice ahí en los 2 versículos del Salmo 90. El Salmo 90. Los 2 primeros versículos vamos a leer nada más. Dice, al principio, dice ahí claramente, dice en su Biblia, si tiene la parte de arriba, dice oración de Moisés, varón de Dios. Y luego dice ahí, Señor, tú nos has sido, dice, refugio de generación en generación. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, dice, tú eres Dios. Reconociendo a Moisés y dándole gloria al Señor, diciendo, tú nos has sido refugio, dice, de generación en generación. Han pasado tantas generaciones y Dios siempre guardó al pueblo de Israel. Dios guardó la promesa de Dios a Abraham, ¿verdad, hermanos? A Isaac y a Jacob. Y podemos ver, hermanos, que Israel es la evidencia viva de un Dios todopoderoso y de un Dios fiel, y que cumple su palabra y que cumple su promesa. El pueblo de Israel tuvo muchos tropiezos, muchas veces por causa de la dureza de su corazón, pero nunca jamás dejó Dios la promesa que tiene sobre el pueblo de Israel. Yo quiero decirte, hermanos, que hoy en día aún sigue habiendo promesas para el pueblo de Israel. Entonces, vemos, hermanos, que el pueblo de Israel, ¿verdad?, ha sido un pueblo que ha sido azotado, pero yo, como te menciono, muchas veces ha sido por la incredulidad. Cuando ha mostrado incredulidad, ha habido disciplina hacia el pueblo de Israel. Pero yo quiero que veas, hace poco, ¿verdad?, hace poquito, ¿verdad?, el primer ministro de Israel dijo estas palabras. Ten paciencia, voy a leerlo. Dijo estas palabras, y es muy interesante lo que él dijo acerca de Israel. Y dice, hace solo 70 años, dice, los judíos fueron llevados al matadero, dice, como ovejas. Dice, hace 60 años no teníamos país. Dice, ningún ejército. 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño estado judío, apenas unas horas después de su creación. Dice, nosotros éramos, dice, solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe. Dice, ningún ejército, dice, de defensa de Israel, ninguna fuerza aérea de gran alcance, solo personas valientes. Dice, con ningún lugar, dice, para ir. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita nos atacaron, dice, al mismo tiempo. El país, dice, que las Naciones Unidas se nos dieron era de un 65% del desierto.
Dice, el país estaba en medio de la nada. Hace 35 años luchábamos contra los 3 ejércitos más poderosos del Medio Oriente. Y los vecinos, dice, sí, dice, en 6 días, dice, nosotros luchamos, dice, contra varias coaliciones de países árabes. Dice que poseen, dice, los ejércitos modernos y muchas armas, y siempre los derrotamos. Hoy tenemos un país, un ejército, una poderosa fuerza aérea, una economía de Estado, dice, de la técnica que exporta millones de dólares. Dice, y habla, hermano, dice, Israel envió, dice, sus propios satélites al espacio, 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo ranking que Estados Unidos. Dice que tiene 250 millones de habitantes, Rusia que tiene 200 millones de habitantes, China que tiene 1.300 millones de habitantes. Dice Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania con 350 millones de habitantes, uno de los pocos países que ha enviado objetos al espacio. Israel ahora es la parte de la familia, dice, de las potencias nucleares, con Estados Unidos, China, Pakistán, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca admitimos, dice oficialmente, dice, pero todos lo saben, dice, que solo hace 60 años fuimos llevados avergonzados sin esperanza para morir, dice, en el desierto. Dice, nosotros partimos de las ruinas, dice, humeantes de Europa para ganar, dice, nuestras guerras. Aquí dice, con menos que nada, nosotros, dice, construimos nuestro pequeño imperio de la nada. De la nada. ¿Y quién estaba haciendo eso? Era Dios, ¿verdad? Cuidando a su pueblo. Dice, dice la nada, nosotros construimos nuestro pequeño imperio de la nada. Dice, ¿quién es? Jamás, dice, para asustarnos. Usted me hace reír. La Pascua fue celebrada. No olvidemos de lo que la Pascua trata. Nosotros sobrevivimos a Faraón. Nosotros sobrevivimos a los griegos. Dice, a los romanos. Sobrevivimos a la Inquisición de España. Sobrevivimos dice, a Rusia. Sobrevivimos a Hitler. Sobrevivimos a los alemanes. Sobrevivimos al Holocausto. Sobrevivimos a los ejércitos de 7 países árabes. Sobrevivimos a Saddam. Dice, continuaremos, dice, en sobrevivir, dice, a los enemigos presentes hoy también. Piense en cualquier momento de la historia humana, dice, piense en eso. Para el pueblo judío la situación nunca ha estado mejor. Dice, entonces vamos a enfrentar, dice, al mundo. Recuerde todas las naciones, dice, o culturas, dice, que una vez intentaron destruirnos, ya no existen hoy. Y es una gran verdad, ¿verdad? Dice, ya no existen hoy mientras nosotros todavía vivimos. Los egipcios, los griegos, Alejandro de Macedonia, dice el Tercer Reich, dice, y mírenos a nosotros, la nación de la Biblia, dice, los esclavos de Egipto. Dice, todavía estamos aquí. Dice, hablamos el mismo idioma antes y ahora. Los árabes, dice, no lo saben, pero debemos ir a aprender. Dice que hay un Dios y mientras conservemos nuestra identidad, sobreviviremos. Dice, entonces, perdónenos por no preocuparnos, dice, no llorar, no tener miedo. Solo lloramos nuestras muertes mientras otros se regocijan en derramar nuestra sangre. Dice, es por eso que vamos a vencer hasta el final. Levanto mis ojos a los montes y pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? El socorro vendrá de mi Señor, el Creador de los cielos y la tierra. Qué impresionante, qué impresionante. Ahora, lo que decimos, querido hermano, que por lo menos alguien está reconociendo que de dónde viene el socorro, ¿verdad? Que viene de Dios. Y cuando nosotros vemos aquí, hermanos, el pueblo de Israel claramente vio, y a través de la Escritura, los cuidados de Dios para con el pueblo de Israel. Hoy en día, como vemos, hermanos, Israel, como digo, la evidencia viva, si Israel desaparece, bueno, tal vez las promesas de Dios, ¿verdad? Pueden quedar ahí en evidencia, pero Israel va a permanecer porque esa es la promesa de Dios. Israel va a estar en el tiempo del milenio porque esa es la promesa de Dios. Y ahora cuando vemos nosotros aquí, hermanos, que como creyentes nosotros somos el pueblo adquirido por Dios. Y la promesa de Dios es que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Amén. Que no va a haber nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si tú dudas de los cuidados de Dios, tienes que ir a la palabra de Dios. Tienes que ir a la palabra de Dios y el testimonio de Dios, su palabra. ¿Cuánta enseñanza, cuánta verdad hay en la palabra de Dios? Solamente tenemos que creerla. Creer que ese mismo Dios es el mismo Dios de hoy. No cambió.
sigue siendo el mismo. El mismo Dios que hizo maravillas en la tierra de Egipto. El mismo Dios que hizo maravillas en el camino a Canaán. El mismo Dios que usó a Elías. El mismo Dios que usó a Eliseo. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. El creador de todo. Es el mismo Dios. Entonces, ¿por qué voy a dudar de los cuidados de Dios para con aquellos que le aman, que le siguen, que le buscan, que se apartan para Él? Dice la palabra de Dios, yo quiero que vas conmigo ya en Juan capítulo 14. Juan 14. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Quiero que veamos allí versículo 23, Juan 14, versículo 23. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dice el Señor, hermanos, dice, el que me ama va a guardar mi palabra. El cristiano no obedece a Dios porque debe de hacerlo. El cristiano obedece a Dios porque ama al Señor. Porque le ama, porque está agradecido, porque sabe que Él es verdadero, porque sabe que Él vive en Él. Como dice aquí, vendremos y haremos morada, dice, con Él. Dice, el que me ama guardará mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. El que no me ama no guardará mis palabras. La palabra que hablé, dice, no es mía. No es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, cuando vemos aquí, dice que el Consolador es el que se encarga de recordarnos, de ayudarnos en esos tiempos, hermanos, difíciles, en esos tiempos que ante los ojos humanos parece que no está bien nada, que está todo de cabeza, que parece que se está tornando más mal cada día, que al parecer hay amenazas por todos lados, que hay presión por todos lados. Pero, hermanos, dice Jesús, Él nos da la paz. Esa paz no emana de lo que tú ves. Esa paz no emana del mundo, porque el mundo no te da una paz verdadera. El mundo no te va a dar una paz verdadera, el mundo te va a dar una paz, hermanos, vana, que dura poco. Estos pueblos, hermanos, que tuvieron toda la gloria en un tiempo, hoy en día, ¿qué son? Solo ruinas. Solo ruinas. La paz que daba Egipto en ese tiempo, en los tiempos de Moisés, y porque era una potencia grande y era un país muy grande, fue reducido a nada. Solo las ruinas quedaron ahí de ese gran imperio Egipto, de ese gran imperio babilónico. ¿Dónde está hoy en día? Roma, los griegos, que, hermanos, se ensoberbecieron contra el pueblo de Israel, pero ahora solamente son ruinas. Ahora se ve, hermanos, ahí solo las ruinas de lo que fue en un tiempo, ¿verdad? Estas naciones. Y lo que vemos, hermanos, la paz que Dios da, hermanos, es algo que emana del Espíritu Santo. Algo que emana de tu caminar con Dios.
Algo que emana, hermanos, de nuestro amor por el Señor y de desear de todo corazón, quererle serle fiel, quererle agradar. Dice, la palabra que habéis oído no es mía, es del Padre. Dice el Consolador, ese versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Tenemos duda, tenemos miedo, tenemos temor. Vamos al Señor y el Espíritu Santo nos va a dar, hermanos, esa paz que va a sobrepasar a todo entendimiento. Esa paz que va a sobrepasar a todo aquello que el mundo no entiende, porque no lo pueden ver, ni lo pueden experimentar, porque no tienen el Espíritu Santo para que puedan recibir esa paz. Dice la Biblia, y Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que dice, lo que yo os he dicho. O sea que al ver la palabra de Dios, yo voy a ver las promesas, el Espíritu Santo me va a recordar todo lo que Jesús dijo, y Él me va a poder ayudar a discernir todo lo que el Señor dijo para tomarlo para mí y hacer verdadera esa promesa en mi vida, y hermanos, y yo pueda tomarla como mía esa promesa, y por la llave de la fe, abrir esa promesa, creer en esa promesa y vivir como un creyente, no como un no creyente en este mundo. Dice, hermanos, la paz, mi paz os dejo. Dice, la paz os dejo. Mi paz. ¿Tú veías a Jesús como Él era? ¿Cómo nos dice la palabra de Dios que Él era? Él no estaba afanado cuando venían las tormentas. Él estaba en esa barca dormido cuando una tormenta muy fuerte estaba en el mar de Galilea. Él estaba tranquilo. Y a los apóstoles vienen completamente asustados porque iban a morir, porque iban a perecer. Y vienen al Señor y lo despiertan. Señor, no te preocupas que estamos nosotros para morir. No te preocupas que estamos nosotros para ahogarnos, nos vamos a hundir. Y el Señor les dice, ¿verdad? Viene, reprende el viento. Y viene la paz. Porque realmente, hermanos, Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Tenemos paz para con Dios. Somos redimidos por Dios. Hemos sido perdonados por el Señor, por medio de Jesús. Pero esa paz que Dios te quiere dar es una paz que tú la obtienes buscando al Señor, caminando con Él, creyendo su promesa, creyendo su palabra. Si no, esa paz, hermanos, ¿verdad? Hay cristianos que pueden vivir atormentados porque no creen en las promesas de Dios. El pueblo de Israel, no todos creían a la promesa de Dios, aunque vieron claramente todas las maravillas y todos los milagros que Dios hizo entre el pueblo de Israel. Dios los mandó a estos espías a ver allá a Jericó. Unos dijeron, no, pero hay murallas muy altas, no podremos entrar, aunque Dios ya les había dicho que iban a ir. No creyeron. 10. 2 dijeron, sí, vamos a ir porque Dios lo dijo, Él nos va a llevar. Hay muros, sí. Murallas altas, sí. Pero nuestro Dios nos ha mostrado que es más poderoso que todo eso y que eso no es ningún obstáculo para Él. Entonces, hermanos, vemos aquí, hermanos, que el Señor nos está diciendo, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no doy falsa paz, no doy falsa esperanza como el mundo la da, no doy, hermanos, ¿verdad? Sino que dice, no se turbe vuestro corazón, dice, no tenga miedo vuestro corazón, porque por naturaleza nuestro corazón desfallece. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos agarrados de nuestras propias fuerzas y pensamos que nos podemos sostener por nosotros mismos y no podemos. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, la mano de Dios y leer la palabra de Dios y las promesas de Dios, vemos los cuidados de Dios para con su pueblo. Cuando vemos, hermanos, la promesa de nuestro Dios y decimos, el Señor dice, mi paz te doy, mi paz te dejo. Hermanos, podemos estar confiados y decir, si es verdad, yo creo en ese Dios que yo no veo, pero lo creo de todo mi corazón. Cuando vienes al Señor, hermanos, y tienes, porque todos en algún momento tal vez tengamos cierto temor de algo. Y nuestro corazón por naturaleza es así.
que le da miedo, que le da temor, que a lo que viene, a lo que puede pasar, a lo que ve alrededor, porque alrededor podemos ver muchas cosas, hermanos, temor, miedo en las personas, ¿me entiendes? Entonces, las malas decisiones y las cosas y lo que puede suceder mañana, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar si yo hago esto, qué va a pasar, y hermanos, y eso a veces nos tiene tan confundido, pero es ahí cuando vamos a la paz y reclamar esa paz al Señor. Ir porque el Espíritu Santo es el que nos enseña, el Espíritu Santo es el que nos recuerda, pero muchas veces tal vez dejamos a un lado el Espíritu Santo. Nos olvidamos que está con nosotros. Nos olvidamos que está cada día con nosotros, cada momento con nosotros. Y a través de Él, también el Hijo y el Padre. Dice, vendremos y haremos morada en Él. O sea que a través de Él está también el Padre. ¿Por qué voy a andar como que si no estoy creyendo en el Dios que creó los cielos y la tierra? Vivir en este mundo es un pasaje, es pasajero. Vamos de paso. Pero mientras vivimos, vivimos con los ojos de la fe y Dios quiere que vivamos así. Hermanos, y no perdamos esa paz que Dios quiere abundar en nuestros corazones, amén. Quiere inundar nuestros corazones con esa paz, pero yo tengo que reclamar esa paz, amén. Tal vez tú la has perdido, esa paz. Y en tiempos difíciles, no te dice que te va a dar la paz solamente cuando hay tiempos de refrigerio, sino que Él te quiere dar la paz cuando hay tiempos de prueba, cuando hay tiempos de temor, cuando hay tiempos hermanos, de guerra, de tiempos difíciles. Él promete esa paz que perdura. Entonces, el pueblo de Israel es una evidencia viva del poder de Dios. Pero la iglesia también es el pueblo adquirido por Dios. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Tú crees esas promesas? Yo creo que es verdad. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si en la mano de Dios estamos, podemos creerlo de todo corazón. Y vivir, hermanos, este mundo, no amedrentados, no atormentados, sino que podamos vivir como hijos de Dios, creyendo su bendita promesa, cada momento, cada día, y ayudar a aquellos que no han creído todavía. Amén. Aquellos que lo necesitan, los inconversos, los que no conocen al Señor, o los nuevos en Cristo, ayudarlos, empujarlos y llevarlos hacia adelante, que la iglesia se fortalezca cada día más. Cada hermano, cada siervo, hermanos, nos podemos fortalecer cada día más. Y yo, como te digo, esto no hay garantía nada de que va a ser diferente, de que va a volver a los tiempos de antes. Esto comienza y no va a ser igual. A partir de esta epidemia no va a ser igual. Yo te lo puedo garantizar porque realmente está escrito en la palabra de Dios. Está escrito. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias, querido Dios, por tu palabra. Dios mío, tú eres nuestro Dios. Qué gran privilegio tenemos de poder conocer a ese Dios de Israel. A ese Dios que hizo maravillas. A ese Dios que hizo todas esas maravillas en Egipto. A ese Dios que hizo todas maravillas en el desierto, en el camino a Canaán, dirigiendo a tu pueblo, con esa mano fuerte, con esa mano misericordiosa, perdonándolos una y otra vez la falta de fe de tu pueblo. Oh, Dios mío, qué gran bendición el poder creer que esto no es un cuento, simplemente que esto no es un mito, sino que fue real. Tú secaste el Mar Rojo para que tu pueblo cruzara. Tú secaste el río Jordán para que tu pueblo cruzara. Tú hiciste todas estas maravillas que no lo puede hacer un hombre. Ni siquiera el poder de las tinieblas
pudieron hacer estas maravillas, porque tú solo eres Dios. No hay Dios como tú. Y qué privilegio tan grande que nosotros tenemos de haber creído, de que tú hayas abierto nuestros ojos, de que nos hayas alcanzado por tu gran amor y por tu gran misericordia, y ahora hayas abierto nuestros ojos a esas verdades tan especiales, tan preciosas. Ver hoy en día, Señor, lo que tú estás haciendo, lo que haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias. Gracias. Ruego, querido Dios, que nos ayudes. Es muy fácil, a veces dudamos, es muy fácil que a veces nos atormentemos nosotros mismos por no creer a tu palabra. O muchas veces por no querer hacer tu voluntad. O muchas veces por olvidar lo que tú hiciste por nosotros y no ser agradecidos. Señor, ayúdanos, por favor. Danos tu gracia como pueblo, Dios, que tú adquiriste para el avance de tu gloria. Dios, ayúdanos a darte gloria. Ayúdanos, por favor, a que nuestros corazones se afirmen, aquellos corazones que estén amedrentados, aquellos corazones que aún estén dudando, aquellos corazones, Señor, que todavía están, Dios, ahí, Dios, con dudas, con indiferencia, Señor, tal vez no convencidos completamente, tú traigas a firmes esos corazones. Dios, ayúdanos, Padre mío, y en estos tiempos, Dios, cuando las cosas que vemos no parecen ir mejorando, Señor, podamos, Dios, tener la paz que solamente tú das. Obra en cada corazón. Dios mío, tú trajiste tantas plagas a Egipto y ninguna tocó a tu pueblo, porque tú los guardaste. Mas sabemos, Dios, que si llegaba a pasar, sabíamos que no había nada que estaba fuera de tu alcance, de tu mano, porque tú lo sabes y tú tienes un propósito por cada uno de tus siervos. Hoy en día estamos en un tiempo de una plaga, podríamos decir, una pandemia, y el mundo desfallece, mas tú esperas de tu pueblo que tu pueblo no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que podamos estar y tener la paz que solamente tú das. Y puedan ver en nosotros no que decimos que creemos, sino que vean en nosotros que realmente creemos a tu palabra, a tus promesas. Dios mío, ayúdanos a dar testimonio. Ayúdanos a ser cristianos, Dios, que se paren firmes por ti. Valientes, que crean a tus promesas. Por favor, ayuda a tu pueblo, a tu iglesia, acá en Nueva Albesia y en los diferentes puntos de Uruguay. Dios mío, por favor, fortalece a tu pueblo. Ten misericordia del pueblo de Israel. Yo sé que tú siempre lo has tenido y siempre has guardado a tu pueblo. Pero ruego, Dios, que aquellos que aún no han reconocido a Jesús como su Mesías, ten misericordia para que puedan hacerlo. Y si tenemos la oportunidad de darles el Evangelio, Dios, por favor, danos las palabras y presenta el momento para hacerlo. Por favor, rogamos. Obra, por favor. Dejamos en tus manos este tiempo, Dios mío. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, hermanos. Amén. Qué bendición. Gloria a Dios por su bendita palabra. Amén. Por la bendita palabra de nuestro Dios. Así que, bueno, hermanos, vamos a dar por terminada nuestra reunión en esta mañana. Y vamos, hermanos, bueno, está el ofrendero acá, ¿verdad? Y pueden aquí, hermanos, ofrendar si tú quieres ponerlo el sobre, si no, para hermanas serranas, si no, así directamente ¿verdad? En el ofrendero, y vamos después a sacar, ¿verdad? De lo que se dio específicamente, y vamos según lo que se haya completado, vamos a completar, ¿verdad? Para darle una ofrenda, ¿verdad? A ellos que lo están necesitando, hermanos, amén. Y no debemos cerrar nuestros corazones nunca, ¿verdad? Nadie, amén, hermano. Para eso Dios bendice, amén. Así que bueno, está acá el ofrendero, hermanos, al final de la oración. Usted puede venir y pasar ahí, ¿ok? Vamos a terminar con una oración. Me voy a pedir a nuestro hermano, Agus, ¿quién son? Oh Señor, cuán grato es estar aquí en tu presencia,
Cuán grato es congregarnos todos los hermanos. Gracias por el mensaje que nos has dado hoy. Te pido que todos los aquí presentes, yo incluido, en nuestras vidas podamos aferrarnos a estas promesas que tú has hecho. Podamos vivir para ti, Señor, confiando en tu promesa. Danos la fuerza para vencer en el pecado y despídenos en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.